Serie número 4. Y fueron halladas tus palabras, y yo las comí. Ministrada por el hermano Miguel Ma, parte 21. Amados hermanos, amadas hermanas, la palabra de Dios realmente es maravillosa. Lo que esa palabra es capaz de producir en nuestras vidas es algo muy allá de lo que nosotros podemos imaginar. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 17, Pablo escribe a Timoteo diciendo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¡Qué porción maravillosa! Él le dice a Timoteo: persiste tú en lo que has aprendiste y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Él había aprendido desde pequeño. Él había aprendido de su madre y abuela. Y aquí dice que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, y esas sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces nosotros podemos ver la importancia de la Biblia, de la palabra de Dios. Es una palabra que produce en nosotros la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y teniendo esas palabras, nosotros nos volvemos sabios en esa esfera, la esfera de la salvación. Pablo dice: toda escritura es inspirada por Dios, es soplada por Dios y es útil. Mire, aquí él menciona varios aspectos. Es útil para enseñar. Esto es algo muy positivo. Es algo que estamos ganando, aprendiendo. Para redarguir, entonces muestra a dónde nosotros nos equivocamos. Para corregir, esto es, para traernos de vuelta al camino, para instruir en justicia. Esto es para que nosotros podamos ver y tener un vivir justo delante del Señor, un vivir de acuerdo a lo que el Señor Dios estableció. Y esa palabra, la Sagrada Escritura, es dada a nosotros, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces podemos ver que la palabra de Dios, por un lado, nos perfecciona y por otro lado, nos habilita para toda buena obra, nos habilita para vivir delante de Dios según su palabra. Entonces podemos ver, no es letra, la palabra es espíritu, produce algo en nosotros. Y deseamos y necesitamos anhelar esa palabra. Existe una porción en la Biblia muy especial.
Ese Salmo 119. El Salmo 119 es un salmo que habla de la palabra. La palabra en sus diversos aspectos, sea como mandamiento, sea como un estatuto, sea como sus preceptos. Mas esas palabras, el salmista muestra a nosotros que él vivía, él disfrutaba. Salmo 119 presenta la palabra de Dios en sus más diversos aspectos, en medio de la tribulación, en medio de la alegría, para el disfrute, para la luz, para la fuerza. Muestra muchos, pero muchos aspectos de la palabra de Dios. Muestra la experiencia del salmista. Cuánto la palabra de Dios. Y cómo la palabra de Dios produce en un testimonio y un vivir. Un testimonio y un vivir maravilloso. Es muy interesante que ese salmo fue escrito de una manera muy especial. Ese salmo tiene en todo 176 versículos, formados por grupos de 8 versículos. Y nosotros tenemos 22 letras del alfabeto hebraico que corresponden a las 22 sesiones de este salmo. Comienza de la primera letra del alfabeto, los primeros 8 versículos. Después, los otros 8 versículos, nosotros tenemos la segunda letra del alfabeto. Y la primera letra de cada porción de 8 versículos es siempre la misma. Por ejemplo, en la primera porción de 8 versículos, todos los versículos comienzan con la misma letra, la primera letra del alfabeto hebraico, y así por delante. Salmo 119 tiene como tema la palabra del Señor. Y como nosotros ya hablamos, esa palabra es abordada de los más diversos ámbitos y maneras. En todas las experiencias, nosotros podemos ver la presencia de la palabra de Dios. Y eso es algo que nosotros ahora iremos a penetrar en los próximos mensajes. Nuestro deseo es que la experiencia que el autor del Salmo 119 tiene con la palabra de Dios se torne también nuestra experiencia, y que Dios nos bendiga en esta jornada por el Salmo 119.